Un cordial saludo. Hoy, madrugada del domingo 3 de agosto del año 2025. El viernes fue un día triste para una inmensa mayoría de colombianos y seguramente de muchos ciudadanos del mundo, con la condena que la juez de primera instancia profirió en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Yo lamento esa condena, un fallo inmenso que no fue leído en su totalidad. La valoración de las pruebas parece ser que no fueran sino para un lado. Y entonces esa condena con detención domiciliaria del expresidente es muy, muy, muy triste y conmovedora. Yo lo digo de una manera independiente. No hago parte de ningún grupo político. Soy un simple opinador para el mundo. Y creo que la democracia está fallando, está alterada. De todas maneras, falta la segunda instancia y seguramente el recurso también en la Corte Suprema, que hará que el proceso en su final tenga variaciones. Espero que los magistrados, que son varios, ya tengan un criterio más amplio y detallado en las pruebas y puedan confirmar o revocar ese fallo tan terrible para la historia de Colombia. Yo pienso que uno de los grandes hombres de Colombia en los últimos 100 años ha sido sin duda alguna el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Generó enemigos por doquier, pero también grandes hombres que lo apoyan, lo respetan y lo valoran. Y ciudadanos normales como uno, que en su accionar siempre vio la buena fe, el respeto por la democracia y la sujeción en su actuar a la normatividad legal. Entonces, en forma triste, lamento el fallo y la condena, que es alta, muy alta, tal vez la más alta que podía existir en ese tipo de delitos. Y sin miramiento alguno, la juez la profirió. Dios y la patria salve a Colombia. También debo saludar a nuestros amigos de Vol Televisión en 12 países del mundo y a los seguidores del pensamiento al aire. Hay noticias constantes también con el presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Y vemos entonces cómo el presidente anunció un nuevo paquete de aranceles que impone gravámenes severos a países como Siria, 41%, a Myanmar y Laos, 40%, Suiza, 39% y Sudáfrica, 30%. India enfrentará un arancel del 25% por sus vínculos con Rusia y las prácticas comerciales desfavorables, mientras que a Canadá se le aumenta la tarifa del 25 al 35%, como represalia, óigame bien, por el tráfico de fentanilo y tensiones diplomáticas. Socios como Taiwán, Japón, Corea del Sur y la Unión Soviética y la Unión Europea lograron limitar el arancel al 15% tras negociaciones realizadas. Y China quedó fuera del anuncio inicial, aunque se esperan medidas específicas en agosto. Colombia mantiene un arancel del 10%, la tasa más baja dentro del nuevo paquete, ya
ya que Estados Unidos exporta más a Colombia de lo que importa. Se calcula que el 30% de las exportaciones colombianas podrían verse afectadas por este nivel arancelario, impactando, óigame bien, de una manera fuerte a sectores como café, banano, confección e industria eléctrica, aunque también podría representar una ventaja competitiva frente a países que enfrentan aranceles superiores. Amanecerá y verá, y veremos. De todas maneras, este tema arancelario y comercial, que es una especie de guerra en la que Estados Unidos pretende igualarse con los mercados y reactivar su economía, que como bien ven ustedes en días recientes, se expresó que la economía de Estados Unidos en el último trimestre continúa creciendo y el nivel de desempleo también mejorando. De manera que, señores, el presidente Trump va encaminado. Un tema que tendremos que hablar con calma es el reconocimiento que está recibiendo Palestina como Estado. Esta semana, varios países han anunciado su intención de reconocer a Palestina como Estado para presionar a Israel a cesar las operaciones militares en Gaza. Francia formalizará este reconocimiento en septiembre ante la ONU, mientras que el Reino Unido condiciona su decisión a avances concretos hacia la paz. Otros 15 países, incluidos España, Noruega, Finlandia, Malta, Irlanda y Canadá, expresaron la misma intención. La respuesta de Israel ha sido de rechazo, calificando estas acciones como un premio al terrorismo. Estados Unidos y organizaciones de familiares de rehenes también expresaron preocupación, advirtiendo que estas decisiones podrían fortalecer a Hamas. Este es otro conflicto en el que vemos con preocupación cómo cada vez más por las acciones de un país hay otros que toman decisiones y así sucesivamente se va polarizando el conflicto cuando vamos y volvemos y repetimos. La víctima fue Israel y nadie puede olvidarlo. Habrá que tomar decisiones, sí, pero también debemos exigir que se respeten los ceses al fuego que se pactan y que sea primero el sentido de proteger a los niños y a las madres antes de seguir arrasando con todo el territorio. Esta semana también tuvimos una gran tragedia con el terremoto de Rusia. La comunidad científica no considera ese terremoto de 8.8 en la escala de Richter como un caso aislado, sino como parte del comportamiento esperado en el anillo de fuego del Pacífico. Los expertos advierten que el riesgo de nuevos sismos de gran magnitud persisten en regiones como Japón, Chile, Filipinas y Alaska. Por ello recomiendan mantener sistemas de monitoreo activo y sobre todo comprender que esa región es altamente vulnerable a grandes terremotos en esa área del mundo. Allá ocurren tsunamis, terremotos, pero tienen una ventaja y es que tienen una capacidad de reacción y de recuperación que es ejemplo para la humanidad. Ecuador y Colombia continúan las deportaciones masivas desde el Ecuador. El gobierno colombiano denunció que Ecuador está deportando a ciudadanos colombianos sin garantizar protocolos,
ni derechos fundamentales. Se están deportando porque han estado en las cárceles, porque han hecho daño en ese país y porque están, mire, llenando 700 personas, están deportando a la fecha. Esto ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países. Ecuador negó haber realizado deportaciones masivas y aseguró que todos los traslados se hicieron de forma individual, respetando el debido proceso y los derechos humanos. Afirmó que han notificado a las actividades consulares colombianas. El presidente Daniel Noboa defendió la medida como una solución a la sobrepoblación carcelaria y además manifestó que esos deportados no podrán regresar al Ecuador durante los próximos 40 años. Es decir, no regresarán. El tema de deportaciones tanto de Estados Unidos, Ecuador y otros países hace que vamos comprendiendo la magnitud del éxodo de colombianos a otros países sin cumplir muchas veces requisitos, que van por la forma ilegal y generan graves conflictos sociales en esos países, como está ocurriendo con los venezolanos en Colombia, que la mayoría han logrado meterse en la economía nacional y han sido serios, pero hay otros que han llegado a delinquir, a conformar bandas y a generar terror y caos. Esta sí es una perla de Colombia, para que ustedes lo sepan, amigos del mundo. El gobierno del presidente Gustavo Petro expidió un decreto con el que comienza a implementar parcialmente su reforma a la salud sin aprobación del Congreso. Óigalo bien, se salta al Congreso de la República. La medida reorganiza el sistema en torno a redes territoriales, fortalece, dicen ellos, la atención primaria y redefine el rol de las EPS, que dejarán de manejar recursos financieros para convertirse en gestoras o auditoras. Eso creo que no va a producir efectos porque será demandada seguramente la norma, se suspenderá y el presidente tendrá otra oportunidad de agarrarse con el Congreso de la República. El decreto ha generado fuertes críticas. Gremios como ASEMI, que es la Asociación de la Salud, advierten que la norma podría tener vicios de legalidad y que debilita el rol de las EPS sin resolver los problemas estructurales del sistema. Desde el Congreso también se acusa al Ejecutivo de evadir el debate legislativo. Por ello, expertos, sin duda alguna, alertan sobre el riesgo de desfinanciamiento del sistema de salud, mientras usuarios reportan deficiencias en la atención y en escasez de medicamentos. Y también veo a los usuarios del sistema de salud de los profesores en serios problemas para obtener atención médica y beneficios de drogas. Aquellos que aprobaron y promovieron ese sistema han sido los primeros en sufrir las consecuencias de la ineficiencia e ineficacia de los cambios promovidos por el señor presidente de la República. Hablemos entonces del presupuesto del año 2026 y de una reforma tributaria. Se intentan en los últimos años, ha presentado el presidente Petro 2 intentos de reformas fallidas al Congreso de la República. Y ahora presenta también la aprobación del presupuesto para el periodo 26 de 551 billones de pesos para ese 2026, que planea financiar con una nueva reforma tributaria que busca recaudar hasta 26 billones de pesos mediante más impuestos a ingresos altos, herencias, emisiones y consumo. Sin embargo, la propuesta ha sido criticada por gremios y analistas que advierten riesgos fiscales, falta de recorte al gasto público
y baja viabilidad política. Se le olvida al señor presidente de la República que si el Estado es pequeño en burocracia, hay más plata para invertir y generar riqueza a través del sector privado. Esa cadena hay que romperla. Y no la romperá ahora, la tendrá que romper el próximo gobierno, que entienda claramente que hay que tener un control fiscal, que hay que disminuir el gasto público y que hay que generar riqueza a través del desarrollo privado y la motivación de las gentes para generar más riqueza para Colombia. Y eso hace pensar que esa reforma tributaria, y yo no sé si el presupuesto, van a ser aprobados en esta ocasión. Las tensiones con el Congreso se incrementan. El tiempo de vida como presidente de Gustavo Petro se agota y un día haremos el gran resumen de los logros que haya tenido, que en mi opinión están contados en los dedos de la mano y creo que no alcanzo a llegar a completar los 5 grandes éxitos que haya tenido, aunque en aquel famoso discurso del 20 de julio pareciera que el presidente estaba en otro país. Siguen los cambios ministeriales y ahora el nuevo ministro de la Igualdad está en la mira, Juan Carlos Florian, politólogo y activista por los derechos LGBTIQ+, fue designado como nuevo ministro de Igualdad en Colombia, generando controversia por su pasado como actor de cine para adultos en Europa, que otra cosa no es más que cine porno, aunque cuenta con amplia experiencia en cooperación internacional y ya se desempeñaba como viceministro de Diversidades. Realmente ese nombramiento ha generado críticas de sectores conservadores, de sectores liberales. Entre ellos está la doctora María Fernanda Cabal, el representante Miguel Polo Polo y otros más que no entienden cómo este señor es ministro de la Igualdad. No se trata de discriminar porque tenga tendencias diferentes o no, pero sí se trata de tener ejemplos en Colombia de comportamiento. No le deseo mala suerte, le deseamos buena suerte, pero no compartimos su designación. Otro conflicto, señores, entre el presidente y el Banco de la República. El Banco de la República mantuvo la tasa de interés en el 9.25%, pese a que el mercado esperaba una reducción ante la caída de la inflación al 4.82%. La Junta, en una votación dividida, optó por una postura cautelosa, reiteró su independencia del Ejecutivo, lo cual generó una fuerte y envalentonada crítica del presidente, que criticó duramente al banco, acusándolo de actuar con irresponsabilidad, imagínense pues, y de frenar la recuperación económica. Esa independencia del Banco de la República es la que ha salvado a Colombia de desafueros económicos mayores, y ya violaron uno, que fue la regla fiscal. Por último, la tasa de desempleo en el país bajó al 8.6%. Claro, sí, es una cifra importante, 8.6. La cifra tal vez históricamente podría ser la más alta y es en una década, sin duda alguna. Pero el problema es que lo que está creciendo es la informalidad. El 55.1% de los ocupados lo hacen en condiciones de informalidad. Es decir, la informalidad no está generando bienestar para las familias porque no están integrados al sistema general de seguridad social.
lo que llega a la conclusión que más de la mitad de esos nuevos empleos fueron generados sin contratos o por trabajos por cuenta propia en el país. Y hay que decirlo, que la informalidad en las principales ciudades de Colombia aumentó, alcanzando el 42.1%. Trabajo sin formalización se llama informalidad. Y esa informalidad genera poca protección social, más dependencia frente al Estado y menos posibilidades de que la gente esté feliz, contenta, generando bienestar para su familia y se está sobreviviendo. Hay que romper ese ciclo de la informalidad con nuevas ideas y generando empleo formal. Bueno, señores, amigos del pensamiento al aire en el mundo y los suscriptores de nuestro canal, les agradecemos escucharnos, les ratificamos nuestro compromiso con la verdad, con la equidad y con la justicia. Y esperamos que Colombia y el mundo entiendan que hoy no estamos pasando por buenos momentos y todo se puede alterar porque cada día más se polariza nuestro país. Pidamos calma y esperemos también que el presidente Álvaro Uribe Vélez sea absuelto definitivamente por la justicia en Colombia, entendiendo que las pruebas no fueron analizadas en su contexto y puede ser analizado el tema en el transcurso del proceso de apelación que cursa ya irá al Tribunal de Bogotá. Un cordial saludo para todos, que tengan una semana llena de ilusiones y no perdamos la esperanza en que Colombia logre superar esta oscuridad. Un cordial saludo.